Bueno, mi nombre es Diego Vidart y soy un uruguayo que nació en Francia, que tiene un recorrido bastante largo y particular antes de decidir radicarme en Uruguay. Viví unos años en Venezuela, viví unos años en Argentina, después llego acá adolescente y también en el periodo de la crisis económica, en los 2000, vuelvo a emigrar por razones de estudio. Y finalmente, hace 10 años que sí, ya estoy totalmente radicado acá, Reino Unido. Estuve estudiando en Gales, en Cardiff, en la capital de Gales, fotografía. Soy fotógrafo. Ahora me dedico esencialmente a la academia y en paralelo desarrollo proyectos fotográficos en donde esencialmente lo que intento es cuestionar un poco el uso y la función de la herramienta fotográfica en este paradigma tan particular de cambio de tecnologías y irrupción de las tecnologías digitales. Academia, ¿qué haces en la academia? Básicamente estoy coordinando una licenciatura, hago investigación, tengo un par de proyectos de investigación y doy clases. En estos momentos estoy en un proyecto bien interesante, que lo que estamos analizando es siempre vinculado a la imagen, ¿no? La imagen fotográfica en particular. Y en este momento estoy en este proyecto que lo que estamos intentando analizar es la utilización de la fotografía en portadas de libros de la década del 60, principios del 70, previo a la dictadura. En particular en 3 editoriales uruguayas importantes, Alfa, Arca y Banda Oriental, y en particular de esas 3 lo que es la editorial Alfa, que fue bastante vanguardista en la década de los 60 al convocar a artistas y fotógrafos justamente para estas ediciones de bolsillo, generar una impronta visual sumamente rica y novedosa. Entonces, el análisis, más allá del relevamiento de ese material, está puesto en entender cuál es el contexto justamente en donde este editorial en particular, Alfa, se vinculaba con otras entidades culturales en Montevideo y generaban un movimiento sumamente rico, en particular en lo que tiene que ver con el boom editorial. A mí los libros es un universo que me llama mucho la atención, es donde dedico mucho tiempo. Fotolibros, el libro de fotografía o la utilización de la fotografía en otros espacios discursivos editoriales. Vi ahí que tenés algún... Eso es una parte, exacto. Eso es una parte. El grabado tenía mucho que ver. Y el crudo de grabado es que de hecho, Millá, que fue español, es una historia bien interesante la de Alfa. Porque fue creada por un español que era editor de la revista libertaria en Barcelona, internacional, que después de la derrota de la guerra civil empieza a bajar hacia el sur de este continente, se radica en Montevideo. Al poco tiempo abre una pequeña librería en la Plaza Cagancha, en la Plaza Libertad. Tenía un puesto de libros que después se convierte en librería en la década del 50. Empieza a vincularse con círculos culturales. De hecho, empieza a colaborar con Narci Bacelo para hacer, por ejemplo, la Feria de Libros y Grabados. Entonces empieza a trabajar con algunos también artistas, escritores o pintores también exiliados de la guerra civil. Y en la década del 60 dice, bueno, ya que soy librero, ¿por qué no hago libros también? Y entonces así surge Alfa como editorial. En particular hay 2 colecciones de la editorial que a mí me llaman mucho la atención. Él después también emigra a Venezuela, donde crea otro proyecto editorial. Y después recién, creo que por la década de los finales de los 70, no recuerdo la bio exactamente, vuelve a España. Pero Alfa marca una impronta bien interesante donde hay 2 colecciones que son particulares. Una Escarabela, en donde originalmente lo que querían editar eran autores españoles en exilio, ¿no? Con esa idea de esa carabela que parte de España. Después eso se modifica un poco y se dedican a editar plumas regionales y nacionales también. Lo que sí puedo decirte es que llama mucho la atención justamente esa época en particular, ¿no? La utilización de un diseño, porque
son dos cosas, no es solamente fotografía, sino también una propuesta editorial a nivel estético de diseño, ¿no? Un elemento cromático especial, una tipografía bien sobria que funciona para sostener justamente la imagen. Ahora, obviamente, y con todo sentido, la propuesta de diseño tiene más que ver. No soy diseñador, o sea, estoy hablando un poco de amante de los libros más que de experto en el área. Tiene que ver con un fin comercial. O sea, los libros, para que funcionen, hay que vender. Y el primer golpe de vista en función de cómo están presentados en las librerías es importante. Por lo tanto, esa es la función que cumple bastante la portada en el universo editorial. Entonces, no son tan buenas últimamente. ¿Esa es una investigación? Sí. ¿En qué otro tema de investigación estás? En sí, lo que hago mucho, que es lo que está pasando también con este proyecto del embarque, es vincular mi actividad creativa con mi actividad académica. Por lo tanto, se podría decir que lo que hago es, por un lado, desarrollo algún tipo de idea o proyecto que parte de alguna pregunta que quiero intentar investigar, intentar explorar, que lo llevo a la parte más empírica por mi producción creativa, y que después, una vez que está más o menos consolidado, por lo menos rumbeado, empiezo a sumarle componentes de investigación académica para darle un contexto más sólido. Entonces, por ejemplo, en este proyecto en particular, que ya tiene casi 5 años de desarrollo, hay dos líneas de investigación fuertes que van a terminar seguramente en dos papers, dos escritos, en donde presento los resultados de lo que originalmente había sido concebido como un proyecto de creación. A ver, ¿y eso? Y eso, lo bajo a tierra. Este proyecto en particular, el embarque, como decía recién, es un proyecto que tiene 5 años. O sea, 5 años desde la primera vez que empiezo a pensar, que empiezan a surgir algunas de las ideas para desarrollar. En ese momento estaba trabajando en otro proyecto que requería la aparición de un alter ego. ¿Qué quiero decir? Yo no podía figurar como el autor, entonces tuve que crear un personaje que soy yo, para poder justificar varias secciones, pero a este alter ego tenía que darle un contexto, tenía que presentar quién era, que era un artista visual. Por lo tanto, ese alter ego tenía obra, entonces tuve que pensar la obra de ese alter ego. Uno de los proyectos que este alter ego estaba haciendo, increíblemente también tiene vinculación con la literatura, y él quería hacer básicamente, él partía de una interrogante, o sea, ¿cómo puede ser que, teniendo escritores de tanto renombre, de tanto peso a nivel mundial, a nivel regional, que son nombres nacionales, ¿por qué no hay cine que recoja eso y haga adaptaciones cinematográficas de grandes títulos? Entonces empieza a cuestionar eso y dice, bueno, yo voy a hacer 10 películas uruguayas basadas en 10 libros uruguayos. Obviamente estamos en Uruguay, hay muy poco presupuesto, entonces bueno, no sé si van a ser películas, largometrajes, voy a hacer cortometrajes. Y analizando justamente a nivel económico y conceptual cuál es la duración mínima de un cortometraje, él dice, bueno, te voy a hacer películas de un solo cuadro, o sea, fotografías. Entonces empieza a hacer, a proyectar justamente 10 grandes fotografías basadas en 10 títulos nacionales. Entre esos títulos estaba la obra de Tomás de Mato, Bernabé de Bernabé, que habla justamente es un espacio epistolar en donde se cuenta un poco los últimos días, las últimas andanzas de Bernabé Rivera, sobrino de Fructuoso Rivera, que muere cuando estaba persiguiendo los últimos charrúas que pudieron sobrevivir de Salsipuedes, la matanza ejecutada por su tío. Cuando estoy analizando todo ese momento, me parece que es interesante para esta fotografía, para esta película de un solo cuadro, el momento que le dan muerte, que lo hacen una pequeña cañada en la cuchilla de Yacaré Cururú, cerca de la frontera con Brasil, en lo que es hoy Artigas, en donde Polidoro le hace una emboscada y le da muerte. Entonces, cuando estoy analizando cómo sería esta fotografía de este momento,
me doy cuenta que, a diferencia de los otros títulos, este en particular no es ficción, está basado en un hecho real, eso aconteció. Entonces, esa fotografía que yo estaba intentando planificar era documental. Y era documental histórica, pero con la pequeña diferencia que aconteció antes, o sea, iba a ser una fotografía de un hecho histórico ocurrido antes del surgimiento de la herramienta que iba a usar para documentar ese hecho. Entonces ahí surge esa paradoja, bueno, esto es lo que podría llamarse como fotografía prefotográfica. Y ahí aparece la pregunta, ¿no? Hay esos elementos que a mí me llaman la atención. Bueno, qué interesante esto de poder hacer fotografías de hechos que son previos a la fotografía. Y qué valor tienen, qué uso tienen, qué relevancia tienen. Ahí se disparan un montón de elementos. Entonces, aquel proyecto original de las películas de un solo cuadro se empieza a deshilachar, toma fuerza esto de la fotografía prefotográfica. Y de repente empezamos a analizar hechos históricos uruguayos para empezar a investigar esta idea, ¿no? ¿Cómo serían? ¿Qué elementos? Puede ser, qué sé yo, el éxodo del pueblo oriental como un elemento. No sé, hay infinitos hechos que pueden funcionar. Sin embargo, el desembarco de los 33 orientales, hacer un hecho muy puntual y que tiene una representación visual realizada por Blanes, que además no es cualquier pieza, sino es como una de las piezas sostén de la identidad uruguaya, me pareció, bueno, acá hay un punto de partida interesante. Entonces ahí surgió esa idea, bueno, hagamos una versión contemporánea del juramento de los 33 orientales, para ver si efectivamente, cuál puede ser, en esa primera pregunta, ¿no? ¿Cuál sería el uso que una imagen fotográfica tiene de un hecho que ocurre antes? O sea, mi idea original era esa, era cuestionar la fotografía prefotográfica. Eso quedó, eso es problema de mi alter ego, no es más mi problema. Eso es problema de otra persona. Los hechos históricos, ¿hiciste realización de esos hechos históricos? No hice nada. Nada. Pero por ahora esta sería la primera parte de todo eso. Entonces, esto sí, este es el primer hecho concreto de este proyecto. Es que originalmente iba a ser eso. Sin embargo, después cuando ponele, eso fue hace 5 años, cuando decido intentar darle más forma, perdón, es cuando cambia. El proyecto cambia, en un momento cambia, cuando lo vuelvo a repensar y dejo de lado la idea de fotografía prefotográfica. Totalmente de lado. O sea que de ahí no hay un ejemplo. De ahí no hay un ejemplo. Bueno, de hecho, está la fotografía que después, ahora sí puedo utilizar para eso. ¿Se entiende? Pero la problematización, la problemática que originalmente yo tenía para hacer esta pieza en particular, se diluye en base a otra problemática que me parecía mucho más contemporánea, que es lo siguiente. O sea, yo cuando empiezo a decir, bueno, me parece que es el momento para hacer esta pieza, empiezo a analizar la acción del desembarco de los 33 y analizar en paralelo también el cuadro de Blanes. En determinado momento, cuando decido analizar más en profundidad el acontecimiento histórico, el desembarco de los 33, y viendo justamente la pintura de Blanes, el juramento, empiezo a desarrollar otra idea que me parecía que podía ser más interesante para ejecutar desde la contemporaneidad. Parto un poco de la idea del desembarco, de la acción del desembarco, ¿no? O sea, fueron 33 orientales los que desembarcaron, ¿no? Esa acción de tocaron tierra de la banda oriental y desencadenaron la Cruzada Libertadora. Y esto, si lo vinculo también al hecho que somos un país que no tiene nombre, o sea, no tenemos un nombre en sí mismo, nosotros somos una extensión de territorio al oriente de un río. Y siempre fuimos llamados, vinculados a un río. Antes éramos la banda oriental, lo que estaba al oriente del Plata y el oriente del Uruguay. Cuando fuimos la provincia cisplatina en el Imperio Luso-Brasilero, cisplatina de este lado del plano. Siempre estamos vinculados a un río. Por lo tanto, la sensación que da es que la única forma de llegar a Uruguay es por barco, es atravesando ese río. Y la última acción para llegar efectivamente es desembarcar. Entonces, el desembarco me pareció que era relevante, ¿no? Primero desembarcan estos 33. Cuando Blanes pinta el cuadro en 1875 al 77, estaba en presencia de otro gran desembarco,
que es el que constituye el Uruguay moderno de mediados del siglo pasado, ¿no? El desembarco de los miles de europeos que llegan al puerto de Montevideo. De vuelta al desembarco se vuelve crucial y genera esa idea en nuestro imaginario de que somos un país descendido de los barcos, ¿no? Que todavía aún hoy, increíblemente, más allá del revisionismo histórico que hay con respecto a las culturas indígenas o incluso a la cultura afro que también se radica acá, sigue habiendo esa idea que somos europeos que bajamos de los barcos. Entonces la migración me parece sumamente relevante en este proyecto. Y el planteo es, bueno, si este proyecto es sobre migración, ¿cómo sería esta versión del juramento teniendo como corazón la migración? Teniendo, y sobre todo partiendo de mi migración, habiendo nacido en Francia, no pudiendo volver en su momento, a recorrer distintos países antes de llegar a Uruguay, después volver a irme, o sea, siento que en la contemporaneidad, en donde se genera y se instituye el éxodo, el verdadero éxodo oriental del siglo XX, siglo XXI, generando esta diáspora, que es una diáspora a la cual muchos de ustedes también pertenecen fuertemente. Hoy Uruguay también somos los que nos fuimos. Los que nos fuimos y volvimos, los que nos fuimos y se quedaron, eso es Uruguay. Y cómo se representa en el juramento de los 33, en este nuevo versión de este cuadro. Entonces, ya no es más un desembarco, sino es un embarque, ¿no? Como concepto, la pieza se llama El Embarque. Ya no es más en la playa de la Agraciada, sino es originalmente en la playa de estacionamiento del viejo aeropuerto de Carrasco. Ya no son más 33 héroes nacionales, sino son 33 personas como la mayoría, con historias de migración. Y esa fue la propuesta de este proyecto, hacer una pieza que funcionara como un mapa, un gran mapa, en donde se presentaran 33 historias lo más variadas. Gente que se fue y volvió, gente que se fue y no volvió, es imposible porque tenía que estar para acá para la foto. Entonces esos lamentablemente no estuvieron incluidos, pero ellos son los que más tenemos información. Nos interesaba también, y aparece, la migración de terceros, o sea, gente que se quedó, pero sus cercanos migraron y cómo eso afectó a las personas. Y ni que hablar el último elemento que para nosotros es fundamental, es la nueva migración que estamos teniendo en América Latina, en particular en Uruguay, gente de Venezuela, Colombia, Argentina, ¿no? O sea, nos estamos increíblemente, y yo creo que eso es muy bueno, convirtiendo en un país que acepta y que se integra y va